Como rector de la Universidad del Desarrollo, quiero darles la más cordial bienvenida. Este seminario que organizamos en conjunto con KPMG y Chile Transparente tiene especial relevancia por la coyuntura social que vivimos hoy día en el país. Así cumplimos con el propósito que se ha impuesto a la Universidad del Desarrollo de aportar al debate los temas más significativos para el progreso de Chile. Hoy como país tenemos un gran desafío: trabajar en forma consistente y perseverante en la construcción de lazos de confianza entre los distintos actores sociales. Como lo demuestran varios estudios, los países más desarrollados y las democracias más estables son aquellas que poseen mayores niveles de confianza, fortaleciendo así su capital social. En este contexto, el valor de la transparencia adquiere gran importancia en los ámbitos público y privado. Mientras más información esté disponible para los ciudadanos en forma fácil y clara, existirán más oportunidades de cimentar relaciones de confianza entre las personas y las instituciones. Primero, hablemos del contexto, de qué estamos hablando. Y lo primero que tenemos que decir es que una empresa pública se define como una empresa en la cual el Estado tiene mayoría accionaria o el control en el directorio, cualquiera de las dos. Pero lamentablemente no encontramos un catastro completo de todas las empresas del Estado. Nosotros hicimos una investigación que alcanza del orden de 58, 59 empresas en las cuales el Estado tiene participación, pero no tenemos un catastro oficial. Y nosotros llegamos a la conclusión de que son 40 las empresas que podrían calificar como empresas públicas donde el Estado tiene más del 50% del control. ¿Cuál es el valor de la transparencia? Existe un modelo sobre valor económico total que hemos tratado de aplicar o de adaptar a este valor de la transparencia. Y el valor económico que tiene la transparencia se divide en 4 áreas. La primera es el valor de uso, que podríamos decir que una empresa pública contribuye por la venta de bienes y servicios, por la entrega de bienes y servicios, pero también por ayudar a corregir fallas de mercado. La segunda es su valor de existencia, es decir, existe la empresa y tiene un valor estratégico, político y de responsabilidad social o de sustentabilidad al mismo tiempo. También tiene un valor de opción. Este es un concepto financiero que tiene que ver con que la empresa pague impuestos. ¿La vendemos o no la vendemos? ¿Qué nos conviene más? ¿Recibir todo de golpe o recibir los pagos de contribuciones que hacen las empresas al Estado? También existe en la teoría un valor delegado, pero ese valor delegado existiría más bien para empresas privadas y no en el caso de empresas públicas, porque la verdad puede que las empresas pierdan el carácter de empresa estatal porque ya no se necesitan o porque ya no son necesarias. Y esos componentes, esos 3 grandes componentes, incluso ahí en el valor de opción podríamos incluir el gobierno corporativo como una manera de darle más respaldo y solidez a que esos pagos de impuestos, a que la empresa funcione bien y sea eficiente, etc. ¿Qué dice la ley? La ley de transparencia corporativa de la empresa pública es un imperativo, y esto es muy importante, es un imperativo porque uno como ciudadano no puede dejar de ser dueño de una empresa pública. Si uno tiene acciones de una empresa que se cotiza en bolsa y no le gusta cómo la empresa se está manejando, las puede vender. Puede dejar de invertir en ella e invertir en otras cosas. En cambio, ¿puedo yo dejar de invertir o de ser dueño de una empresa del Estado? La verdad es que no depende de uno y eso genera un nexo irrompible en que un ciudadano no puede dejar de ser accionista de una empresa pública por voluntad propia. Y por lo tanto, la ley de transparencia es un imperativo que tiende a ligar este tema. ¿Qué pide la ley de transparencia? Pide 2 cosas. Pide transparencia activa y pide transparencia pasiva. La transparencia pasiva tiene que ver con la solicitud de información y la transparencia activa tiene que ver con que las empresas entreguen voluntariamente esa información. En términos de transparencia pasiva es la información que uno como ciudadano le puede pedir a una empresa y la empresa deberá estar obligada a entregárselo. Lamentablemente eso es válido solo para las empresas creadas por ley, de acuerdo a criterios que están especificados ahí, tanto por la Contraloría General de la República y la Corte de Apelaciones. No es posible o no están obligadas las empresas que no fueron creadas por ley a participar de este tipo de gestión de transparencia. Veamos entonces qué ocurrió con la medición. En términos de cumplimiento de la ley, encontramos que solo 4 empresas del Estado cumplen 100% con todos los requisitos que la ley les pide. 27 empresas alcanzan un nivel de cumplimiento que está entre el 100 y el 50%. Y 8 empresas presentan un bajo nivel de cumplimiento que está por debajo del 33% de los elementos de contenido que la ley solicita. En términos de resultados, nosotros no encontramos un benchmark, como sí lo hacemos en el caso privado, en el caso de las empresas de la sociedad anónima, que buscamos un benchmark internacional. Tratamos de hacer lo mismo acá y no nos resultó posible porque los otros países con los cuales compararse tienen legislaciones distintas, tipos de empresas distintas, historias empresariales diferentes. Algunas tienen más empresa privada, otras menos empresa privada.
Hay algunos indicadores, pero la verdad terminó siendo una especie de jalea en la que no se entendía mucho. Así que lo único que nos quedaba es compararnos con las empresas sociedades anónimas. Y lo que hicimos fue hacer una especie de matching o de homologación entre lo que nos ocurrió el año pasado con las empresas que son sociedades anónimas abiertas a bolsa y las empresas del Estado. Entonces, usamos un criterio de homologación entre aquellos contenidos que son posibles de homologar. Por tipo de empresa, separamos las empresas en las empresas del Estado que son creadas por ley, las sociedades anónimas del Estado y otras empresas junto con las empresas municipales. Y en términos de problemas, probablemente aquí está la mayor complicación, digamos. Aquí es donde encontramos una agrupación de baja transparencia, ¿no? Mucho más baja que las otras. La minería, el sector minero tiene un buen indicador, el sector transporte diría que también. Todas las empresas del sector portuario están instaladas en torno a ese indicador, bastante concentrados, entre 50 y 60 puntos. Problemas más bien estarían acá. En el sector servicios o empresas de servicios tendría un indicador promedio bastante más bajo. Y si analizamos ahora cómo se construyeron estos tres indicadores, información, credibilidad y actualización, bueno, lo que vemos es que donde están mejor las empresas públicas es en actualización. Es decir, cada vez que uno encuentra una información en un sitio web de una empresa pública, está actualizada, está casi siempre actualizada, lo cual es un buen punto de partida. Y en términos de credibilidad y transparencia, los dos indicadores están muy correlacionados y están bastante de la mano. Hay algunas pequeñas diferencias, se las puedo mostrar acá en este gráfico. Son más creíbles que transparentes, en el sentido que aquí hay una diferencia de 18% y acá hay 5%, en un grupo de empresas que está en una posición de avanzada, sin ser las mejores prácticas, y ahí es donde se genera esta diferencia en que nosotros vemos que las empresas públicas son un poco más creíbles de lo transparentes que son. El ranking ahora. El ranking lo tuvimos que separar en escalafones debido a que había empresas que cumplían y no cumplían con la ley, como ustedes vieron hace un rato, y las 4 empresas que cumplen con la ley son esas. En el primer lugar habría un empate entre Codelco y ENAP. En el tercer lugar está el Banco Estado y en el cuarto lugar estaría la empresa portuaria de Antofagasta. El principal desafío es hacer que todas las empresas públicas cumplan con la ley. Hay solo 4 empresas que lo hacen y por lo tanto ahí hay algunos temas que se abren. Y en términos de recomendaciones, solo 3. En el documento de gobierno corporativo del CEP no aparece un capítulo de transparencia. La palabra transparencia apenas se menciona en un alcance sobre responsabilidad social. Sería interesante que hubiera un capítulo y que los gobiernos corporativos tuvieran esto de manera más consciente, digamos, más presente. Segunda recomendación, evaluar algunas modificaciones a la ley. Hay empresas que se están cerrando, hay empresas que tienen distintos niveles de desarrollo, hay empresas que tienen distinto tamaño, la ley no hace ningún tipo de distinción y probablemente la mano que le cae es más fuerte a una que a otra a la hora de pedirles cuál es el nivel de cumplimiento que tienen que tener. Hay que hacer un esfuerzo especial sobre las otras empresas del Estado y sobre las que tienen tuición municipal porque, como les dije, no tienen sitio web alguna y los niveles de cumplimiento, en este caso, parecen ser muy bajos. Eso sería. Muy amable, muchas gracias. Bueno, primero que todo quiero dar las gracias a todos los panelistas que vinieron esta mañana a analizar este estudio y a todos los presentes. Y quisiera partir con una pregunta general para todos ustedes, partiendo por Hernán Cheire. ¿Qué le parece los resultados de este estudio? ¿Eran esperables o no? Bueno, lo primero, los felicito por este evento, creo que es tremendamente relevante poder tener una visión sobre el grado de transparencia en el cual están cumpliendo las empresas públicas, lo cual se le exige a las empresas privadas, también tiene que ser válido para las empresas públicas, un tema que siempre se habla mucho. Muy relevante esto de la transparencia, pero quiero hacer algunos comentarios de carácter general. Lo primero, se decía, a diferencia de una empresa privada, de una empresa pública, el ciudadano no puede vender su acción. Por lo tanto, habría como una exigencia mayor en forma relativa a la otra porque el tipo no puede salir de ahí. Es cierto el punto, es válido, pero ojo que también con la información que se entrega hay que velar por la competencia, por la confidencialidad que tiene que tener cierta información. Por lo tanto, yo creo que no necesariamente por hecho de ser empresa pública uno tiene que pedirle que divulgue mucho más cosas que las empresas privadas. Esta información adicional que sí también tiene que entregarse, creo que lo lógico es que
esté en conocimiento de alguna institución, no del ciudadano de la calle, por así decir, porque está en riesgo los temas de información confidencial, pero sí, por ejemplo, del sistema de empresas públicas, de una entidad estatal, que es la que vela por el buen funcionamiento de las empresas públicas. Ellas sí deberán tener información que a lo mejor no son de conocimiento general. Yo por ese lado destacaría la transparencia. Son sorprendentes los resultados porque que 4 compañías públicas cumplan con la ley es muy bajo. Y los índices o las calificaciones en general son malas. Yo no he visto de las empresas privadas, pero aunque fueran peores no es una excusa y tenemos que mejorar. Por lo tanto, el desafío de mejora es un desafío que está presente y es un desafío del cual nos tenemos que hacer cargo. Yo tengo reparos respecto a la metodología, sin embargo, porque así como decía Hernán Cheire, de que las empresas públicas de repente cumplimos roles y tareas que no pueden ser muy publicadas por razones estratégicas, como vi por ahí en AER, FAMAE, ASMAR. Hay cosas que no se deben publicar, aunque la ley lo diga, creo yo, porque la ley puede tener errores, sobre todo cuando tenemos problemas limítrofes o cuando tenemos problemas de otra índole. Igual cosa puede ocurrir con ENAP y las reservas estratégicas de petróleo o con Codelco y su política de precios, siendo que uno de los jugadores más importantes del mundo en cobre, entonces va a estar dando información que no la van a ocupar los chilenos en su calidad de accionistas de Codelco, sino que la van a ocupar sus competidores a nivel mundial, con lo cual le vamos a causar un daño al país. Así como señal, es preocupante que una ley que yo creo que no debiera ser difícil de implementar tenga este grado de incumplimiento en los porcentajes de la ley. Por otro lado, y esto hay que ver los dos lados de la medalla, si uno va a la comparación con el sector privado y vamos a los índices de transparencia corporativa, que era la segunda columna, vemos que las empresas públicas están en un nivel muy similar a las empresas privadas. Y la verdad, como nosotros hemos ido midiendo más en el tiempo, ya vamos en el tercer año, hay una mejora, pero en las empresas privadas hay muchísimo el nivel de cumplimiento es muy bajo. Hay pocas empresas que están por sobre el 68, que ha sido como el benchmark que hemos fijado. Es decir, el benchmark para las empresas públicas, que son las empresas privadas chilenas, es bastante reguleque, como se usaba antiguamente una expresión, por lo tanto, todo, el sector privado como el sector público, tenemos un desafío de la transparencia. Yo diría que eso es como, en mi opinión, el primer pantallazo que a uno le llama la atención, que es por un lado, una exigencia legal, que es legal, y todas las leyes están para cumplirse. Y por otro lado, tenemos si uno se compara con el sector privado, la verdad que están bastante bien las empresas públicas en lo que es la transparencia corporativa si se compara con el sector privado. Si uno se compara lo que es el benchmark del sector privado, cuando nosotros tenemos el índice corporativo, en promedio de las empresas chilenas, públicas y privadas, no están muy bien. Y menos mal que tuvimos este ranking, porque la verdad es que considero que los criterios que se usan para determinar si estamos o no cumpliendo con los estándares son bastante modestos, diría yo. Yo creo que los estándares que tiene la corporación específicamente para asegurar la transparencia y el activo de la credibilidad son bastante más exigentes que lo que hemos visto nosotros el día de hoy que aplican a esta metodología. ¿Y por qué es tan importante para Codelco? Codelco es la principal, y por lejos, la principal empresa de Chile. Es la que lejos también le genera al fisco los mayores aportes financieros. Tenemos nosotros como Codelco entonces 17 millones de accionistas, a los cuales les tenemos que dar cuenta de nuestros resultados y cómo gestionamos esos recursos que son de todos los chilenos. Especialmente un sector vulnerable como el de la minería, donde temas que dicen relación con la transparencia en el contexto de la gestión medioambiental y comunitaria también son muy importantes. Y es por eso el énfasis que ponemos en la corporación, por ejemplo, en
diseminar la información que hice en relación precisamente con los aspectos de la responsabilidad social empresarial y del informe de sustentabilidad en particular que nosotros incluimos en la información, insisto, que hacemos disponible a todo el público. Y la credibilidad es un activo tan importante porque hice relación con la obtención de la licencia social para operar. Hoy día en la sociedad chilena, al igual que en muchos otros países, no basta con tener los permisos, las autorizaciones que contempla la ley. Hoy día, para legitimar nuestras operaciones, necesitamos contar con lo que ambiguamente llamamos la licencia social, y que tiene que ver básicamente con el aprecio que nuestras actividades generan en las comunidades que nos acogen.